Vamos a presentar la última conferencia del día de hoy. Estamos invitando ya a este atril, a Javier Milei. Podría decir muchas cosas sobre el currículum de Javier. Me parece que la mayoría de los que estamos aquí lo conocemos. Yo preferiría en todo caso destacar otra faceta que tiene que ver con su batalla cultural de todos los días. Esta vocación que tiene Javier Milei por aceptar invitaciones para discutir, para debatir y sobre todo para esclarecer. Y una particularidad, el tema de hoy, los pilares del crecimiento, es una de las mayores especialidades de Javier Milei. Más allá de esa faceta de economista y de hombre de los medios de comunicación, dispuesto a discutir casi con cualquiera, eres un especialista en crecimiento. De esto ha estudiado y mucho. Me parece que es una excelente oportunidad de escuchar una presentación de estas características. Así que Javier Milei, bienvenido nuevamente a Corrientes y gracias por estar aquí en el atril del Club de la Libertad. ¿No hay forma de que la pueda ver acá, la presentación, mientras que la folo? Bueno. No, pero es al margen del puntero. Necesito verla para no estar dándome vueltas. Bueno, en primer lugar, yo deseo agradecer al Club de la Libertad y a la Fundación Naumann por permitirme estar aquí nuevamente. Además, deseo agradecerle, muy especialmente a Alberto por invitarme, porque además, ahora es más fácil invitarme, ¿no? Pero cuando me invitó por primera vez, no. Así que me invitó siendo casi un desconocido, así que eso también, habla muy bien de Alberto, Alberto la vio. A ver, sí, pero no corre de acá. El tema es que corra de acá. A ver, no tenés forma de que yo pueda mapear con eso. Buenísimo. Bueno, entonces, con lo cual nada, y gracias a todos ustedes, porque están acá para soportar esta charla. Así que bueno, la idea básicamente de la charla, como ustedes ven, se llama Crecimiento, Monopolios y los Valores del Capitalismo. Y básicamente la charla tiene la idea de querer explicar que sí, el crecimiento ha sido tan bueno, ¿sí? Y la contraparte de eso son estructuras concentradas, por decirlo en algún sentido. ¿Cómo puede ser que la teoría neoclásica considere que los monopolios son malos? ¿Cómo puede ser que algo que redujo la pobreza extrema del 95%, llevándola al 5%, pueda ser malo? Y en rigor, lo que sucede es que la teoría neoclásica está mal. Y la forma correcta de ver esto es la forma que tienen los austríacos, donde en rigor son los únicos que podrían explicar este proceso de crecimiento, y que además el único sistema que es consistente con esto es el capitalismo. Por eso, de ahí que la charla se llama Crecimiento, Monopolios y los Valores del Capitalismo. Bueno, esa filmina generalmente me demanda explicarla cerca de 45 minutos, una hora, con lo cual no lo voy a hacer. Pero si ustedes se fijan, de un lado está Adam Smith, y la foto, si quien la busque, en internet va a ver que es al revés, y yo me tomé el laburo de ponerla de otra manera, porque básicamente para que le dé la espalda a todos los otros que consiguen una mano de impresentables. Es decir, esto es demasiado sensible. Entonces el punto es que en rigor lo que vamos a discutir es a Adam Smith, el modelo de Adam Smith, lo vamos a confrontar con el modelo que deriva del primero de estos impresentables, que es el señor Thomas Malthus. Bueno, después vino Ricardo, Mill, Marx, Keynes, Harrod y Solow, pero vamos a confrontar. Pero podemos decir que todos los que derivan de Malthus son todos un conjunto de pesimistas. Entonces,
Básicamente lo que yo, digamos, quiero contarles es y confrontarles los dos modelos. Digo, el modelo de Adam Smith contra lo que es el modelo, ¿sí?, de Malthus y todos sus herederos. Básicamente, el modelo de Adam Smith tiene un montón de elementos muy interesantes. Uno de ellos es la fábrica de alfileres, que la contraparte en la teoría económica sería la presencia de rendimientos crecientes. Básicamente, el ejemplo con el que arranca Adam Smith sobre la fábrica de alfileres dice que si una persona se dedicara a hacer alfileres siendo muy bueno, podría producir básicamente 20 alfileres en un día. Además, los desafíos que cualquiera de ustedes haga 20 alfileres en un día, a ver si puede. Pero, digamos, al margen de esa situación, lo que dice es que si ustedes fraccionaran esta actividad en 15 partes, o sea, con 15 personas, la producción per cápita treparía a 5.000. Es decir, ustedes estarían incorporando más gente en el proceso y la producción crecería más que proporcionalmente. Eso en la literatura se llama rendimientos crecientes. La otra cosa, digamos, que también es muy interesante es la idea de la mano invisible y el bienestar, donde cada uno de los agentes, guiado por su propio interés, ¿sí?, como todos los intercambios son voluntarios, solamente ustedes pueden lograr los objetivos que buscan satisfaciendo al prójimo, con lo cual, aun cuando ustedes no lo estén buscando explícitamente, contribuyen a la maximización del bienestar general. Y ahí es donde aparece, digamos, en la visión de los neoclásicos algo que es inconsistente. ¿Por qué? Porque como los neoclásicos trabajan con una idea que es el óptimo de Pareto, y para que sea óptimo, entonces todos los agentes tienen que estar maximizando, y eso le va a dar una maximización del bienestar general. Y cuando ustedes quieren maximizar algo, tienen que utilizar funciones que son cóncavas. ¿Para qué? Para que puedan encontrar un máximo. Y el problema es que cuando ustedes tienen una función de producción con rendimientos crecientes, no podrían encontrar un máximo salvo en el borde. Con lo cual, la idea de la fábrica de alfileres se iría de patadas con la mano invisible. Es decir, eso en el mundo neoclásico. Y los neoclásicos, frente a esa situación, decidieron tirar a la basura los rendimientos crecientes, es decir, la fábrica de alfileres, y se quedaron con una visión de la mano de invisible bastante estúpida, que es la que hizo Pareto. Otra cosa que pondera mucho Adam Smith es el rol de lo que es el ahorro, el trabajo duro, el progreso técnico y el aprendizaje en la práctica, ¿sí?, como base del crecimiento económico. Es decir, ustedes ahorran, generan fondos que financian la inversión, ¿sí? Esa inversión lo que hace es aumentar el producto per cápita, ¿sí?, y le da un rol también al progreso técnico y al aprendizaje. Otra cosa que hace es mercados libres e impuestos moderados, intervención mínima del Estado y dinero metálico. ¿Para qué? Para que no los puedan estafar con impuesto inflacionario. Y básicamente el modelo de Adam Smith se mueve de esa manera. Básicamente ustedes se encuentran en una situación cero, ustedes van haciendo learning by doing, o sea, aprendizaje en la práctica, o sea, cada vez que van más tiempo trabajando en esa tarea, van aprendiendo a hacerla mejor. Hasta que llegan a un momento, ¿sí?, en el cual descubren que hay alguna forma de ahorrar trabajo. Entonces van a ganar lo mismo, por decirlo de alguna manera, pero pueden producir más. Entonces viene acá un salto tecnológico. Y después vuelven a tener learning by doing, y acá de vuelta aparece el progreso tecnológico. Entonces, si ustedes se fijan, la idea de la fábrica de alfileres genera rendimientos crecientes. Es decir, una función que cuanto más gente le ponen, crece más que proporcionalmente. Por otro lado, tenemos la idea de el reverendo Malthus y todo lo que le vienen atrás, ¿no? ¿Qué es la idea? Malthus lo que decía es, miren, cuando ustedes van a estar operando un campo, por decirlo de alguna manera, los primeros van a operar las mejores tierras, los que vienen atrás van a operar las que son menos productivas y así sucesivamente. Con lo cual, el producto per cápita crece, pero crece decrecientemente.
Y por otro lado, el reverendo Malthus estaba muy preocupado por los temas de la pasión de los sexos. Entonces dice que cuando ustedes en realidad se les incrementa el ingreso, están un poquito más cachondos y se reproducen más. Y entonces el modelo tiene un equilibrio en este punto A, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si por alguna cuestión la gente se decidiera reproducir más, o sea, andan más calientes, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, van a entrar en una situación donde el producto crece menos que proporcionalmente. Entonces, ¿qué pasa? El salario real cae, no les alcanza para morfar y se mueren. Entonces vuelven acá. Y por otra parte, si por alguna cuestión, digamos, la productividad sube y están en un punto equivalente a este, o baja la tasa de reproducción, ¿qué pasa? Bueno, entonces como acá el producto está por encima de la ley de hierro de los salarios, ustedes se empiezan a reproducir más hasta que llegan al punto A. Entonces, digo, al margen de lo que yo puedo decir, que me puede gustar más o me puede gustar menos una teoría, ¿sí? Y que considero que Malthus y todos sus herederos son una manga de impresentables, ¿sí? Que lo único que hicieron fue arruinarle la vida a la gente. ¿Qué diría Friedman? Primero los datos. Entonces, ¿qué dicen los datos? A ver, ¿eso qué se parece? ¿A la función de producción de Malthus o a la función de producción de Adam Smith? Miren lo que pasó con el producto per cápita. Es más, entre el 1800 y el 2000, la población se multiplicó por 6 veces y media. ¿Sí? Y el PBI per cápita en este tramo, sí, supongan que acá se incrementó la población por 7 y acá por 9 se multiplicó el PBI per cápita. Es decir, el PBI aumentó 63 veces y el producto per cápita subió 9 veces. Si acá estuviera Maradona diría y cuando termina con todos los C diría, ¿sabes qué, Matios? La tenés adentro. ¿No? Digo, porque claramente, o sea, estamos frente a la presencia de rendimientos crecientes. Y no solo eso, sino que además, esto es muy interesante porque tiene que ver con la tasa de crecimiento. Así no voy a terminar más, con lo cual, digamos, lo voy a empezar a hacer así. A ver, si ustedes se fijan, hay algo fabuloso acá. Cuando ustedes toman la tasa de crecimiento del producto per cápita entre el 0 y el 1800 es de 0,02%. Con la revolución industrial se multiplicó por 33 veces la tasa de crecimiento. En lo que es la primera parte del siglo XX, trepó a 1,06. En la segunda trepó a 2,1. Y en lo que va del siglo XXI a 3. Pero además, si ustedes consideran que las cuentas nacionales subestiman, ¿sí?, el impacto del efecto tecnológico, este crecimiento en lugar de ser 2,1 estaría cerca de 3,25. Quiere decir que en este momento el producto per cápita viene creciendo en torno al 4,15 aproximadamente. Entonces, y esto es muy importante que lo tengan en claro, porque ustedes habrán escuchado a tipos como los que están en el estancamiento secular, liderados por Robert Gordon, ¿sí?, acompañados con el impresentable ese de Piketty, o Larry Summers, o Joseph Stiglitz, o Paul Krugman, ¿sí?, que predicen una catástrofe. O sea, estamos mal y vamos peor. Y cuando uno ve estos números, claramente nada de eso pasa. Si uno mira la tasa de crecimiento, se viene acelerando. Para que ustedes se den una idea, entre el año 0 y el año 2000, el PBI per cápita del mundo se multiplicó por 12,9 veces. Y además, fíjense que la tasa de crecimiento se viene acelerando. Supongamos por un momento que nos vamos a poner pesimistas y no se acelera más. Y queda grabada en el 4,15, casi 4,2. Si ustedes hacen eso, en el siglo XXI el PBI per cápita se multiplicaría por 60 veces. Es decir, que en un siglo lograríamos 4,7 veces más de lo que logramos a lo largo de 20. ¿Me pueden decir qué carajo está viendo el pelotudo de Piketty? Digo, ahora ya no puedo usar eufemismo. Porque digo, ¿qué es lo que está mirando? ¿Qué es lo que ve Piketty? Acá, que está mal. O quizás lo que está mirando es que quiere controlar a la gente. Entonces quiere buscar excusas
para cobrar impuestos. Ahora, digamos, nosotros no podemos ser tan pelotudos de creernos una historia donde todo se derrumba cuando va todo para arriba. Fíjense esto, este cuadro es muy interesante. ¿Por qué? Porque muestra la cantidad de años para duplicar el PBI per cápita. Entonces, entre el siglo de 1800 hubiéramos tardado casi 3.500 años. En el siglo XIX, 107. En la primera parte del siglo XX, 66. En la segunda, 33. Y en lo que va de este siglo, 23. Pero si ustedes corrigen por el efecto tecnológico, son 17. ¿Me pueden explicar qué carajo está viendo Piketty? ¿En dónde vive ese hombre? Fíjense esto, qué maravilloso. Estos son la cantidad de años para duplicar el PBI per cápita. El primero en lograrlo fue Inglaterra, tardó 58 años. Luego le siguió Estados Unidos con 47, después Japón con 34, Italia con 21, España con 18, Corea del Sur con 9 y China con 7. Si ustedes se fijan, además, el cuadro está armado tal que estos periodos están ordenados cronológicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez, conforme avanza el tiempo que demanda duplicar el PBI per cápita, si no hacemos pelotudeces, es cada vez menor. Entonces, sigo preguntando, ¿qué es lo que ve Piketty? Porque los datos dicen una cosa totalmente distinta. Y la consecuencia de esto es que el nivel de pobreza extrema, pero usted lo que tiene que comprender es esto, no hay que explicar la pobreza. La pobreza es la condición natural del hombre. Por siglos vivió en la pobreza. La pobreza solamente empezó a caer cuando apareció el capitalismo. Y la pobreza extrema pasó del 95% a menos del 5% actual. Es decir, el milagro lo produjo el capitalismo. Ahora, entonces la pregunta es, si yo en la teoría neoclásica asocio a los monopolios con los rendimientos crecientes, ¿cómo puedo decir que los monopolios son malos? Digo, soy un hijo de mi puta. O sea, porque si sacaron tanta gente de la pobreza, ¿cómo puedo decir que son malos? La otra es que soy un bruto pelotudo, digo, que también podría ser. Digo, puedo ser las dos cosas a la vez. Digo, en algunos tipos como Piketty la categoría no es excluyente. Entonces, digo, no queda otra que hablar de los monopolios, ¿no? O sea, digo, ¿qué pasa con los monopolios? Entonces, la definición de monopolio fue brillantemente dada por Lord Edward Coke. ¿Cómo se iba a llamar si no era Coke? Si hay un símbolo del capitalismo, ¿cuál es? La Coca-Cola. O sea, y este tipo se llamaba Coke. O sea, seguro que la tenía que tener clara. Es decir, tenía el nombre adecuado para hacer la definición correcta. Entonces, básicamente, yo les voy a simplificar esto. Lo que hace es, te define qué es un monopolio. Un monopolio es cuando viene el monarca, ¿sí? El monarca actual y es el Estado, ¿sí? Y si vos querés meter un producto, agarra y te tira todo el aparato represivo para que no haya competencia. Y claro, en ese contexto donde el empresario se asoció con el monarca, convirtiéndose en un empresario, cazan el zoológico. Obviamente, ese resultado tiene que ser una porquería. Y ese resultado es el que toma la teoría neoclásica. Este es el gráfico tradicional de la teoría neoclásica, donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, entonces eso determina que opera sobre la curva de demanda con una determinada cantidad y se lleva una cuasi renta, y eso es malísimo. Esa es la teoría neoclásica. Entonces, de vuelta, o sea, estamos en esta situación donde hay una pérdida de eficiencia y hay una cuasi renta donde el monopolista se lleva plata y explota a la gente. Digo, ahora, esa teoría no se va con la evidencia empírica, porque digo, los rendimientos crecientes generaron un mundo fenomenal. Entonces, digo, ustedes tienen dos alternativas, o sea, vivir de espalda de los datos o modificar la teoría. Digo, como me parece que la primera opción, que es la tomada por Piketty, es una pelotudez del tamaño de una casa, prefiero ir por una que diga, che, a ver de qué va esto. Entonces, este es un gráfico muy importante que sirve para entender
muchos de los errores de la teoría neoclásica. Fíjense que la teoría neoclásica necesita, para que haya eficiencia, ¿sí?, que haya un gran número de competidores. Todo claro, digo, ¿cuándo pueden aplicar el modelo de competencia perfecta? Nunca, porque necesitan infinitos, ¿sí? Aparte es un modelo tan estúpido que de competencia no tiene nada, o sea, la competencia perfecta no tiene competencia. Es decir, digo, algo anda podrido, hay que darse cuenta que algo está mal. Entonces, el primero que vio esto así con claridad, por decirlo de alguna manera, dentro de la mente neoclásica fue William Baumol. Ustedes lo que tienen acá es un gráfico donde tienen, esto se llama la cantidad de plantas o podría ser el número de firmas. Entonces, por ejemplo, si ustedes la demanda estaría acá, producir con 2 plantas costaría esto. Y producir con una planta costaría esto. Entonces, ¿cuántas plantas va a haber? Y va a haber 2 porque es más barato. Ahora, si la demanda estuviera acá, ¿sí?, es más caro, ¿sí?, digamos, hacerlo con 2 que con 3, pero ¿qué pasa cuando la curva de demanda corta por acá? Sería mucho más caro hacerlo con 2 que con 1. Entonces, digo, el peor evento de todos es que justo la curva de demanda caiga en este punto. Con lo cual, el nivel de ineficiencia sería que este triangulito que está acá. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa? Ese triangulito, que siempre es igual, porque siempre las funciones de costo son iguales, se reparte entre ¿qué? Entre la cantidad de empresas adentro del mercado. Entonces, si el número de empresas en el mercado tiende infinito, el nivel de eficiencia, ¿cuánto tiende? 0. Es decir, que todo ese problema de que tiene que haber N firmas no es un problema de índole empírica, es un problema de masturbación mental en cuanto al uso de las matemáticas. Entonces, digo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos masturbándonos con la matemática o hacemos teoría económica que cierre con los datos? Me parece que, de vuelta, es una mejor opción, dedicarse a mirar los datos, al menos para cuando uno hace economía. Entonces, ¿qué es lo que hizo Baumol? Baumol lo que desarrolló fue la teoría de los mercados disputables, hablando de la libre entrada y salida, que es el concepto que tiene Adam Smith de libre mercado, ¿sí?, y con curvas de costos medios de fondo plano. Entonces, ¿eso qué es lo que permite hacer? Le permite reconciliar la eficiencia, aun cuando tuvieran una sola empresa y tuvieran rendimientos crecientes. Es decir, brinda una solución dentro de la lógica neoclásica. Ahora bien, la realidad es que el problema es la lógica neoclásica, porque el punto es, ¿por qué yo quiero seguir sosteniendo el óptimo de Pareto? Es decir, fíjense esto, digamos, porque yo lo detesto, el óptimo de Pareto. Supongan una situación, ¿no? El óptimo de Pareto es una situación, supongan que ustedes están en una situación en la cual, si ustedes pueden mejorar a alguien sin joderle la vida a nadie, entonces eso se llama una mejora paretiana. Y cuando esas posibilidades de ganancia de bienestar se agotan, entonces están en el óptimo de Pareto. Entonces, supongan lo siguiente. Supongan que aparece una empresa que crea la droga que cura todos los males. De modo tal que nos volvemos eternos, la muerte se vuelve un opcional, ¿sí?, y podemos vivir eternamente jóvenes al estado que nosotros se nos dé la gana. Es fenómeno el invento, ¿no? Ahora no va a faltar el pelotudo que en nombre del óptimo de Pareto diga: no, pero escuchame una cosa, a los sepultureros van a quebrar, los productores de cajones van a quebrar. ¡Me importa un carajo! Por mí que se vayan a la concha de su madre. ¿Ok? ¿No querés vivir? Es un opcional. Toma la opción que se te cante. Yo estoy del lado de la vida. No, pero el óptimo de Pareto, me importa un carajo el óptimo de Pareto. ¿Se dan cuenta? Es decir, es una mierda el óptimo de Pareto como concepto. Digo, ¿qué creen que pasó el día que Edison inventó la lamparita? ¿Qué? Los fabricantes de velas estaban a las puteadas.
Ahora les aviso que por los fabricantes, si hubiéramos pensado en los fabricantes de vela, la conferencia no se da. ¿Está claro? Y aparte nos hubiéramos perdido el televisor, nos hubiéramos perdido, no sé, la lamparita, nos hubiéramos perdido el freezer, la heladera, no sé, el cine, cuántas cosas nos hubiéramos perdido. Todo por los fabricantes de vela. Ándate la concha de tu madre. No importa los fabricantes de vela. Es decir, no tengo que modificar la realidad para que cierre la mierda del óptimo Pareto. O sea, Pareto, compadre, la concha de tu madre. O sea, nada, no te interesa nada. Es decir, si el concepto es una mierda, lo tengo que erradicar y listo. No, vamos a modificar. Al único que le beneficia eso es a los hijos de la mil puta que nos quieren meter la mano en el bolsillo. Como el pelotudo que quiere desarrollar eso del ingreso universal. O sea, meterle la mano en el bolsillo a la gente. Para que la maneje él desde la poltrona. Vamos, ya sabemos cómo termina eso. Entonces, digo, ¿cuál es la verdadera forma, la mejor forma de ver esto? Rothbard. La solución está en Rothbard, el hombre de la economía y el Estado. ¿Sí? Tiene un capítulo que se llama Monopolio y Competencia, y se lo pueden bajar de internet, que la traducción la hizo Alberto Venegas Lynch padre. Primer punto, mercado libre versus mercado intervenido. Es decir, no, a mí no me importa, ¿sí? Digamos, si hay uno solo. A mí lo que me importa es si el monopolio está creado por la fuerza, ¿sí? O surge de un proceso competitivo. Si surge de un proceso competitivo, significa, ¿sí?, que este empresario logró quedarse con todo el mercado, sirviendo al prójimo con un mejor bien de mejor calidad. Es un héroe. ¿Cómo lo voy a tratar mal? Es un héroe, es un benefactor social. Ah, no, hay que regularlo. ¿Qué regularlo? Si es un héroe. Después tiene otro problema más la teoría neoclásica. Tiene un problema que tiene que ver con las preferencias y la sustitución. Sí, a ver, digo, yo les doy el monopolio de hacer cubitos en la Antártida. ¿Qué hacen con ese monopolio? Se lo meten en el culo. ¿Sí? Y además, sí, aun cuando no fuera un caso tan extremo, siempre la gente puede sustituir. Sí, puedo tener, no sé, el monopolio del mate cocido. Y pero la gente puede tomar café, puede tomar té, puede tomar tantas cosas. Es decir, que la teoría, sí, neoclásica trata el monopolio en una situación de equilibrio parcial. ¿Ustedes conocen un caso donde una empresa esté sola en el mundo? Es una estupidez. Obviamente que está el tema del óptimo de Pareto, obviamente. Pareto, compadre, la concha de tu madre de vuelta. Digo, maximización de los beneficios. Claro, entonces los rendimientos crecientes no tienen lugar. Porque si una función es creciente, no le puedo... A ver, ¿cuál es el máximo de la función x cuadrado? Y claro, no le puedo encontrar un máximo. Porque basta que yo vaya dando distintos valores de x porque voy a tener un número cada vez más grande. ¿Sí? Ahora, el problema con esto es que ustedes ahí lo que están metiendo, ¿qué son? Son insumos, y los insumos no son infinitos. Entonces, esa función sí tiene un óptimo, que si ustedes tienen 10 unidades de x, es que usen todo x. ¿Sí? Entonces sí tiene un máximo, con lo cual eso no sería un problema. ¿Sí? A ver, pónganlo en otra cabeza. O sea, ustedes, si tuvieran que producir algo, si tuvieran rendimiento creciente, ¿no estarían mejor que teniendo rendimientos decrecientes? Digo, podrían vender mucho más trabajando menos. Con lo cual ganarían más, estarían mucho mejor. Es decir, todo es un problema en la economía neoclásica, porque piensa en la economía la Robinson Crusoe, que es una cosa absolutamente histérica, de un tipo que, bueno, toma decisiones si es consumidor, por un lado, toma decisiones por otro lado si es productor, y después en su cabeza encuentra un precio de equilibrio que es un hiperplano separador. Digo, pero estamos todos locos. El tipo va a internalizar esa decisión. Entonces, la contracara es, bueno, está bien, esto podría pasar que dé una solución de Keenan en el máximo, donde toma todos los insumos. Claro, entonces se vuelve un monopolio. O sea, se toma toda la economía. Y le dice, empíricamente no se observa que haya, digamos, un caso donde una empresa se haya quedado con todo el mercado. Digo, digamos,
Eso no es un contraargumento, eso es una pelotudez del tamaño de una casa. Es decir, porque yo miro la función de producción y tengo rendimientos crecientes. Y entonces, ¿por qué no aparece la situación donde una empresa se quedó entonces con todo? ¿Saben qué? Ese ejemplo se quiso hacer, ¿sí? Donde una única unidad se quedaba con todo. Se llamó comunismo, terminó para el culo. Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y además nunca se pudo aplicar por la voluntad de los propios agentes. Es decir, que cuando la empresa empieza a crecer tanto y se vuelve tan grande, aparece el problema del cálculo económico. Es decir, la propia dinámica, la cual se va comiendo todo, hace que después se termine derrumbando. Por eso cuando ustedes miran las grandes fortunas del inicio del siglo XX, no son las mismas del inicio del siglo XXI. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiezan a crecer tanto, no pueden hacer cálculo económico. Entonces les pasa lo mismo que el socialismo, se cae. Es decir, no tiene la capacidad de respuesta que el mercado demanda, se cae. Pero no, bueno. Y después está, no, porque los monopolios ganan mucha plata. A ver, vamos a pensar qué puede hacer un monopolista con la plata que gana. Bueno, una cosa que puede hacer es ahorrarla. Con lo cual, si la ahorra, se transforma en inversión en otra parte de la economía y genera puestos de trabajo en otra parte. Con lo cual, están preocupados por los puestos de trabajo. Digo, no se pierde ninguno. ¿Qué puede hacer? Y lo puede reinvertir. Con lo cual, digamos, genera puestos de trabajo en el mismo lugar, o al menos no los destruye. ¿Sí? Otra cosa que puede hacer, con lo consume, no sé si lo consume, digamos, genera puestos de trabajo en otro lado. Esto es, digamos, lo que hablaba Bastiat, lo que no se ve, ¿no? Es decir, la lección de economía de Hasley dice, la diferencia entre un buen economista y un mal economista es que un mal economista solo mira la situación de un mercado particular. El buen economista que mira ese mercado y mira las consecuencias, no solo sobre el resto de los mercados, sino las consecuencias presentes, sino también las futuras. Entonces, mucho de la teoría neoclásica está viciada de eso. Y lo peor de todo es que a partir de ahí quieren estar regulando y haciendo cosas. Es más, otra cosa que podría hacer esta empresa, ¿qué es? Fugar capitales. Entonces saltaría el tipo de cambio, se reasignaría recursos del sector transable. ¿Y qué más podría pasar? Miren, podría ser un reverendo hijo de puta, ¿saben qué? Agarra la plata y la entierra. Bajarían los precios, con lo cual beneficia a todos. Es decir, en el fondo, el monopolista que quedó solo en el mercado como consecuencia de haber servido al prójimo con un bien de mejor calidad o mejor precio, es un benefactor social. Y los únicos que tienen esa visión consistente con este proceso de crecimiento fenomenal que ha experimentado el mundo en los últimos 250 años de la mano del capitalismo, son los austríacos. Con lo cual, la próxima parte tiene que ver con los valores del capitalismo. O sea, si hay algo más lindo que esto, ¿no? Digo, no hay con qué darle. Veamos esto. Aquellos países que son más libres crecen más que el doble que los que son reprimidos. Aquellos países que son más libres tienen un PBI per cápita casi 8 veces más grande que los reprimidos. Y es más, todos los lugares reprimidos que están inundados de colectivistas con el monopolio del buenismo, porque ellos son los buenos y morales. Los más vulnerables en las economías más libres son 11 veces más ricos que aquellos que están en las economías menos libres o más reprimidas. Pero tomen nota de este número. Es decir, porque esto está mostrando que además la distribución del ingreso es mejor. ¿Sí? Pero vamos para acá. Además, si ustedes se fijan, es el doble que esto. Es decir, que aún aquellos que están en la parte más vulnerable de los países más libres viven el doble de mejor
ciudadano promedio del país reprimido. Y recuerden que la distribución del ingreso tiene el formato de lo que se llama una chi cuadrado, una log normal, que es la joroba de la curva, no está en el medio, sino que está corrido hacia la izquierda. Dios, tenía que estar corrido hacia un lugar nefasto, obviamente, ¿no? Es decir, y el 75% de la gente vive con menos del ingreso promedio. Con lo cual, o sea, la diferencia, ustedes están comparando el peor de sí contra el promedio. Con lo cual, encima, es muchísimo más abultada la diferencia en favor de la libertad. Y además, hay 20 veces menos de pobres. Y recordemos que son definiciones, digamos, relativas. Con lo cual, como si todo eso fuera poco, además la gente que vive en los países más libres, encima vive más. O sea, entonces, digo, ¿de qué me habla entonces el señor Piketty? Porque verdaderamente no se entiende. No se entiende. Es decir, todos los resultados están a favor del capitalismo. Es decir, les diría que el gran problema es que han vivido atándole las manos al capitalismo. ¿Quiénes son los más exitosos en haberle atado las manos al capitalismo? Los europeos, una vez que llegaron a ser desarrollados, inventaron esta estúpida idea del estado del bienestar, que uno debería rebautizarlo y llamar estado del malestar. Entonces, hoy, ¿cuál es la zona del mundo que menos crece? Europa. ¿Y saben qué? Se dieron cuenta. Entonces, ¿saben qué están haciendo? Están bajando los impuestos. Entonces, digo, ¿cuáles son las instituciones del capitalismo? Básicamente, las instituciones del capitalismo son 5. La propiedad privada es que ustedes puedan disponer del fruto de su trabajo. ¿Sí? Y, digamos, ustedes, los mercados libres, ¿sí? ¿Qué quiere decir con que existan intercambios voluntarios, que no haya coacción del Estado? ¿Sí? Ustedes necesitan ser dueños de lo que produce, ¿para qué? Para poder intercambiarlo. Entonces, sin propiedad, no pueden ¿qué? No pueden tener intercambios. Entonces, los intercambios libres van de la mano ¿con qué? Con la presencia de propiedad privada. Si ustedes no tienen propiedad privada, no pueden hacer intercambios. ¿Sí? Esa es básicamente la idea de cómo va ligada la propiedad privada y los mercados libres. Por otro lado, la idea de la competencia. La competencia, ¿sí? El que tiene bien elaborado el concepto de Adam Smith tiene que ver con la libre entrada y salida. Y eso es el concepto que toman los austríacos. Es decir, que haya libre entrada y salida, que no esté el monarca, hoy el Estado, obstruyendo el comercio. Es decir, que no se meta, que no nos moleste. ¿Sí? Después otra cosa muy importante que también va ligado, que es la división del trabajo y la cooperación social. ¿Sí? La división del trabajo, afortunadamente, somos todos distintos. Porque si fuéramos todos iguales, sería una porquería, sería una cosa no solo monótona, sino que sería un nivel de vida de mierda. Porque ustedes se imaginan si todos hiciéramos exactamente lo mismo. Es espantoso. Es espantoso. Es decir, la división del trabajo permite que cada uno se especialice en algo. Es decir, miren qué fabuloso. Supongan que ustedes ahora van a vivir solos. Y se tienen que hacer su propio traje, su propio zapato, sus propios anteojos, digo, sus propias camisas. ¿Cómo creen que va a ser el nivel de vida que van a tener? Si el eufemismo sería una mierda. ¿Sí? Por suerte, somos todos distintos, somos más productivos en algunas cosas, menos productivos en otras, ¿sí? Entonces, si yo soy bueno haciendo zapatos y Eduardo es bueno haciendo alimentos, y nos vamos a dar cuenta que uno le conviene especializarse en hacer alimentos, al otro le conviene hacer zapatos y hacer intercambio. Vamos a tener mejores zapatos y mejores alimentos, o sea, vamos a estar mejor nutridos y vamos a caminar mejor. ¿Sí? Y es más, aun cuando se diera la situación en la cual uno de los agentes fuera mejor que en todo que los otros, aún así, el intercambio, por lo que se llama ley de asociación de Ricardo, sigue siendo favorable. ¿Por qué? Porque todos mejoran, porque lo que importa es el nivel de intensidad relativa en que son mejores.
Entonces pueden ser mejor en todos y aún así tienen incentivos para intercambiar. Y eso conlleva a la cooperación social. No por nada, digamos, decía Bastián que donde entra el comercio no entran las balas. Es decir, cuando hay comercio, ustedes pueden odiar al otro, pero lo necesitan para vivir. Entonces, se van a cuidar de servirlo bien. ¿Por qué? Porque si no van a estar peor. Es decir, con lo cual, ustedes cooperan socialmente porque les conviene. No necesito hacer ninguna teoría antropológica, estrombótica, nada. Lo hacen porque les conviene. Porque la división de trabajo hace que ustedes estén mejor que estar peor. Entonces, el incentivo, ¿cuál es? Cooperar. Y de vuelta, pueden odiar a los otros, pero tendrían que reducir su calidad de vida. Y yo no creo que la gente haga eso. Entonces, después está el tema de la superioridad moral del capitalismo. O sea, hay una primera parte que tiene que ver con la teoría del valor trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los clásicos, ¿sí? Y todo lo que deriva de ello, digamos, que tiene que ver con la teoría del valor trabajo, las cosas valen por la cantidad de trabajo que tienen. ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Saben qué? Sería fabuloso. Pregúntenle a un empresario si ellos pudieran cobrar en función de los costos que tienen. ¿Saben qué pasaría? Algo brillante. No habría quiebras. Digo, claramente no es eso. O sea, el valor no viene determinado por los costos. Y le aviso, hay un montón de pelotudos diciendo no, porque en realidad hay que mirar la cadena de valor. A ver, ¿cuál fue el gran avance de la teoría neoclásica? Fue la teoría subjetiva del valor. Es decir, las cosas valen ¿por qué? Por las preferencias. Ustedes pueden, digamos, si ustedes producen, no sé, ¿cuánto vale la botella de vino en una sociedad de abstemios? Cero. ¿Qué costo de la botella? Nada, cero, vale cero. ¿Qué me importa cuánto gastaste en hacer el vino, la botella, el corcho, la etiqueta? Metételo en el trapo, por un rábano. Sociedad de abstemios vale cero. ¿Qué costos? Y lo otro que interviene es la escasez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El valor, entonces, proviene de las preferencias y de la escasez, y eso es lo que determina el precio. Y en el capitalismo, la retribución de los factores viene dado por el valor del producto monetario en el trabajo, el valor del producto marginal de trabajo. Esto es, el precio que captura el fenómeno de mercado de preferencia y escasez, y en la productividad marginal, es decir, la productividad. Con lo cual, si ustedes generan un bien que es muy deseado por la gente, que además es escaso, y ustedes son súper productivos, ¿qué va a pasar? El mercado los va a premiar y se van a hacer ricos. Y en realidad no tiene nada de malo eso. Ustedes son héroes sociales. Están logrando satisfacer una gran cantidad de gente con un producto de una gran calidad a un precio fenomenal. Son héroes, son benefactores sociales. Pero claro, siempre está el zurdo resentido, hijo de remil puta, que se me da por el que gana mucha plata, por el que la distribución del ingreso. ¿Qué me importa si mira a toda la gente que le está haciendo bien? Es un héroe porque, digamos, contribuye al bienestar de su prójimo. Entonces no es bárbaro que se premie a aquel que más hace por la sociedad. Es un altruista. Es decir, con lo cual el capitalismo no solo que es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo. Pero claro, rompen tanto las pelotas con el tema de la distribución del ingreso que vamos a darle la última paliza. O sea, además le vamos a demostrar que el sistema no solo es más productivo, sino que además es el único que es justo. Entonces vamos a ir al terreno donde ellos quieren pelear, la desigualdad. Vamos a ver si somos desiguales o no, o quién trabaja en favor de la desigualdad. Acá lo que tenemos es la evolución de la distribución del ingreso. Si ustedes se fijan, cuanto más empinada es, o sea, o más concentrada, es la del 1960, que es esta que está acá.
Es más, mire lo que pasó en el 80, se hizo mucho más igualitaria. Mire lo que pasó en el 2000, se hizo muchísimo más igualitaria. Es decir, que cuando yo miro las cosas en dinámica, la distribución del ingreso entre países se hace ¿cómo? Cada vez más igualitaria. Es decir, que el sistema va generando mayor igualdad entre países. Y eso también lo pueden ver en, ¿qué? En el Gini, que viene cayendo sistemáticamente. Pero quiero concentrarme acá. ¿Ven que la del 2000 es mucho mejor que la del 80 y mejor que la del 60? Ahora, ¿saben lo que voy a hacer? La voy a ampliar, la voy a poner en un formato más grande. Ahí, digo, tienen la del año 2003. ¿Sí? Ya vieron que esta es mucho mejor que las anteriores. O sea, lo único que hice fue amplificar el tamaño del gráfico. Miren cómo es en el 2011. Es decir, el mundo sigue mejorando. El mundo cada vez se vuelve más igual. Eso se explica por un fenómeno que se llama convergencia. Aquellos países que son, ¿sí?, menos desarrollados crecen a tasas más rápidas, ¿sí?, que lo que crecen los países desarrollados. Entonces eso hace que los puedan acercar, se puedan acercar cada vez más rápido. ¿Qué es lo que vimos en los primeros gráficos? Que cada vez el PBI per cápita se duplica cada vez a un ritmo más rápido. Es decir, con lo cual vamos a un mundo que es verdaderamente fenomenal. Entonces, digo, ¿de qué va toda esta porquería de la justicia social? Y miren, la verdad es que la justicia social es injusta. Entonces, vamos a ver por qué es injusta. El primer punto es la lógica de la política populista. Es decir, el señor Wilfredo Pareto, no solo que nos cagó la vida con la mierda esa del óptimo de Pareto, sino que además, él fue el que encontró esto de la función chi cuadrado en la distribución del ingreso, es decir, donde la moda, que es el valor que más se repite, está a la izquierda de la media. Quiere decir que entre el 70 y el 80% de todas las distribuciones del ingreso que miran tienen menos que el promedio. Entonces, hay una frase de Víctor Hugo Morales que era genial. Dijo, si no fuera por culpa de los medios de comunicación, Cristina Fernández de Kirchner, a quien yo propongo bautizarla como la desequilibrada bipolar de Tolosa, debería ganar caminando las elecciones. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué era lo que proponía ella? Sacarle a los ricos para darle a los pobres. Es decir, la redistribución del ingreso, la justicia social. Claro, le estaba hablando al 75% del electorado. Entonces, por eso tenía que sacar entre el 70 y el 80% de los votos. Es decir, se confesó solo. ¿Sí? ¿Qué decía Milton Friedman respecto a esto? Friedman lo que decía es, a ver, aquellas sociedades que ponen la igualdad por encima de la libertad no consiguen nada de ambas. Aquellas que ponen la libertad por encima de la igualdad consiguen mucho de ambas. Y eso los datos lo avalan. Entonces, el primer punto que uno debería entender es el tema este de la igualdad ante la ley. Cuando ustedes van a poner impuestos progresivos, es decir, la pregunta es, ¿todos los que estamos acá, estamos a favor de la igualdad ante la ley? Ok, bueno, ¿vos no? Sí. Ah, ok. O sea, ¿estamos todos a favor de la igualdad ante la ley? Bueno, ¿saben que cuando los repugnantes progresistas hablan de la política tributaria progresiva, implica un trato desigual frente a la ley? Implica castigar al exitoso, es decir, como ustedes fueron exitosos, lo castigan. Es decir, la famosa redistribución del ingreso. Es un acto violento. A ver, vamos con un ejemplo fácil. Suponga, digamos, vamos a ir al caso, digamos, del inventor de las bikinis, que, digamos, está en un videíto de La Nación, ¿no? Está, digamos, un señor, digamos, que verdaderamente tiene segundo grado, nada más, o sea, nada, digamos, apenas balbucea el español y, digamos, está en la cama y ve que su mujer se está desvistiendo y dice, yo tengo que hacer algo para verlas a todas así. Inventa la bikini. Éxito total, se llena de guita.
Al lado tiene un tipo que tiene, digamos, su grado, su maestría, su doctorado, su postdoctorado, y se dedica a estudiar la patita izquierda de las moscas, la patita trasera. Obviamente, ¿a quién satisface con eso? A nadie. Entonces le va para el culo. O sea, gracias que le garpan algo. ¿No? O sea, entonces, digamos, lo primero que puede hacer es decir, bueno, admitir que dedicó toda su vida a una pelotudez. No, pero él es muy importante porque tiene 2 postdoctorados. ¿A quién sirve? A nadie. Pero él es muy importante. Entonces, digamos, o sea, le parece profundamente desigual toda la plata que gana su vecino y él no gana nada. Y anda con su postdoctorado y no. Entonces, una cosa que puede hacer es decir, bueno, reconocer y ver qué puede hacer por el prójimo. No, pero él es muy importante. Entonces, ve que su vecino tiene 2 autos. Entonces, ¿qué hace? Llama al matón del barrio y le dice, mirá, porque también se lo podría robar él el auto, ¿no? Pero, a ver, aquí, en la sala, ¿hay alguien que esté a favor de robar? No. Bien, exacto, o sea, ninguno estamos a favor del robo. Entonces es feo que vaya a robarle. Entonces, ¿qué hace? Llama al matón del barrio, ¿para qué? Para que le saque el auto en nombre de la justicia social y se lo dé a él. ¡Es un robo! Es decir, lo que pasa es que mandó el matón a hacerlo, llamado el Estado, pero no deja de ser un robo. Es decir, la justicia social es un acto violento, la redistribución del ingreso es un acto violento. Es robarle a uno para que alguien desde la poltrona decida a quién se lo va a dar. Y además implica el trato desigual frente a la ley, que supuestamente quiere beneficiar a quién, a los que menos tienen. Ahora digo, yo les hago una pregunta. Ustedes tienen una empresa que hace pozos, ¿sí? Si ustedes, digamos, tienen una retroexcavadora, pueden hacer un montón de pozos. Entonces le da trabajo a una persona que maneja la retroexcavadora y gana un ingreso enorme. Ahora, digamos, pero ¿cuántos trabajadores pueden comprarse una retroexcavadora que puede valer 5 palos verdes? No, mucha gente no. Digo, con lo cual, el trabajador es socio del capitalista. Son socios, porque si ustedes no tienen la retroexcavadora, van a tener que hacerla con la palita de la playa. ¿Y cómo va a ser la productividad? Una mierda. ¿Y cómo creen que van a hacer los ARE? Una mierda peor. ¿Ok? Entonces, en todo ese proceso, los empresarios que ponen el capital son socios. Y cuando aparecen estos hijos de remil puta, sí, que yo lo llamo el club de los poronga corta, porque ¿quién va a reclamar por el pene promedio? El que la tiene chica, el que tiene la larga, no va a decir, no, me voy a amputar una parte del pulsar. No, que se jodan. ¿Ok? Es decir, porque es eso, los socialistas son el club de los que la tienen corta. Es decir, son los envidiosos que quieren andar cortándosela a otro. ¡Jodete! Yo no sé, buscate a algo que te la haga más grande que ellos. O buscate a alguien que las tira chiquita. Pero no le jodas la vida al otro. Y ahora es muy feo se le andar amputando, ¿no? Entonces, digo, a ver, entonces el punto es, ¿qué pasa? Cuando ustedes ponen impuestos progresivos, lo que hacen es castigar a quién? Al exitoso. Al castigar al exitoso, frenan el proceso de acumulación de capital. ¿Y a quién terminan jodiendo? Al que menos tiene porque no se acumula capital. Entonces no puede elevar su productividad y le jodieron el salario real. Entonces, ¿sí? En el fondo, además lo otro que hay que entender, que el ingreso es algo que se genera, no es que hay una torta que supuestamente alguien va a repartir. Primero, lo primero que tienen que tener en cuenta, que si ustedes van a estar redistribuyendo, ¿y qué va a pasar? Y la gente seguramente va a producir menos, con lo cual, si había una torta, esa torta va a ser más chica. Pero además, la torta esa se genera en un proceso dinámico de descubrimiento, porque ustedes pueden ir a vender un producto y la gente no lo quiere, quebrar. Con lo cual, digo, si lo hubieran sabido antes, no iban a hacer algo que iba a ser un fracaso, ¿no? Entonces, es un proceso de descubrimiento. Entonces, digamos, y ese proceso de descubrimiento premia a aquellos que logran servir al prójimo de una mejor manera, con un bien de mejor calidad a un mejor precio. Entonces, ahora nos encontramos verdaderamente
frente a lo que es el conflicto de valores, ¿sí?, entre el socialismo y el capitalismo. Es decir, ¿cuáles son entonces? Digo, piensen en los socialistas como el club de los poronga corta, ¿no? ¿Cuáles son sus valores? La envidia, el odio, el resentimiento, la desigualdad frente a la ley y, ¿sí?, el castigo al exitoso, ¿sí?, y el robo. Esos son los valores del socialismo. ¿Cuál es los valores del capitalismo? Es el esfuerzo, tratar de servir al prójimo, el ahorro, ser productivos, ¿sí?, digamos, y estar continuamente buscándole la vuelta para estar progresando, para que de esa manera, digamos, ustedes progresan haciendo progresar al prójimo, con lo cual maximizan el bienestar, con lo cual, ¿saben qué? Es una cuestión de elegir de valores. ¿Quieren los valores del socialismo o los valores del capitalismo? Es una elección de ustedes. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Tengo muy poco tiempo porque tengo miedo que pierda el vuelo Javier, así que habilito dos preguntas muy corta la pregunta y Javier, muy corta la respuesta. No. ¿Alguno? ¿Algún valiente? ¿Sí? ¿Allá? ¿Fernando? ¿Cuál sería el abordaje libertario a la financiación de la atención sanitaria de un país? A la luz de los pobres resultados que vemos, por ejemplo, en el sistema de salud estadounidense, que sería el más privado, frente al costo que representa dentro del PBI. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Vos acá en Argentina tenés sistema de salud público. ¿Y vos llevarías a tu hijo ahí? No. Pará. No, porque el punto es, o sea, ok, voy a comparar contra otra cosa. ¿Lo llevarías ahí? En Inglaterra sí, y es público. Sí, pero no puedes hacer todo lo que quieras, ¿sí? Y tiene un régimen por el cual opera. Entonces, la pregunta es, ¿no puede ser privado? ¿O acaso vos, dónde te atendés? No, de acuerdo. No, pero la pregunta es el sector público? De la financiación, no de la provisión. La financiación del servicio. ¿Está? No sé si es clara la pregunta, es específica, la financiación. Bueno, yo creo que existe financiación, deseable por parte del sector privado. De hecho, en Argentina tenés que la financia el sector privado, vos no vas al hospital público, ¿sí? Vas al hospital privado. Pero eso es provisión, no estoy hablando de financiación. Sí, está bien, pero ¿de dónde sacás vos la plata? O sea, la plata con la que vos vas al sistema privado. Bien, o sea, llevándolo al extremo sería el estilo estadounidense. Te aclaro, porque estoy en el rubro, digamos, cuando estás en la trinchera las balas son de verdad. Sí, claro. Vos tenés en Estados Unidos prácticamente entre 30 y 40 millones de personas que no son ni suficientemente ricas para contratar su seguro privado, ni suficientemente pobres para acceder al Medicaid, ni suficientemente viejos para acceder al Medicare. Está en una situación gris. Entonces, mi pregunta es, desde el punto de vista libertario, al cual yo, claro, coincido en una cantidad de cosas, pero en este punto específico me interesaría saber si tenés algún tipo de abordaje o una cuestión complicada como es la financiación. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Yo creo que todo lo que hace el Estado lo hace mal, ¿sí? Y que cada vez que tenés al Estado metido en el medio, porque vos mencionás el caso de Estados Unidos y hay cosas que está el Estado metido en el medio, con lo cual, ¿no será que los problemas tienen que ver porque está el Estado metido en el medio? ¿Sí? Entonces la verdad es que cuando yo miro la situación, miro el caso argentino frente al desastre que tengo en el sector público, el sector privado le busca la solución. Y aparece el que ofrece y el que demanda. Con lo cual, en realidad, te diría, no veo el motivo por el cual debería existir el Estado, porque lo mismo puedo ver con la seguridad. Vos podés decir, no, con la seguridad. Y acaso, con el desastre que es Argentina en materia de seguridad, tiene seguridad privada. Entonces, en el fondo, sí, lo que tenemos que entender es que no hay una respuesta dada. Es decir, porque ¿sabes el problema? El problema es no, porque es un fallo de mercado. Fallo de mercado es una pelota, no hay fallo de mercado. Son gente que toma decisiones. Esa es una mentira de la microeconomía. El fallo de mercado en realidad es un fracaso intelectual que, como no da el resultado, que el tipo que está haciendo el modelo no es el que quiere ver, utiliza
la fuerza del Estado para corregir lo que no pudo resolver intelectualmente. Entonces, digo, cualquiera de las soluciones del mercado siempre es superior a la que interviene el Estado. ¿Sabes por qué? Porque el Estado se financia con impuestos. ¿Sí? Impuestos es un acto violento. ¿Sí? Entonces, cuando vos metés al Estado en el medio cobrando impuestos, ¿sí? Generás siempre daños. Daños directos y daños indirectos. Con lo cual, nunca estás igual. Siempre estás peor. Te lo hago con otro ejemplo. Suponete lo siguiente, que encuentro la situación en la cual tengo un agente fiscal que decide gastar mi plata en lo que yo verdaderamente quiero. ¿Sí? Suponete, digamos, esa situación, ¿no? Donde tengo un agente fiscal que directamente gasta en lo que yo quiero. ¿No? Digo, sería un Estado fabuloso, ¿no? Digo, te conoce tanto que gasta en lo que vos querés. ¿Estarías igual, mejor o peor? Vas a estar peor, ¿sabes por qué? Porque a ese le tenés que pagar. Última, Javier. Última. Cortita, por favor. Buenas noches, Javier. Mi pregunta nomás era con respecto al sistema electoral, digamos. Desde tu punto de vista como un libertario, ¿qué sistema electoral sería el óptimo? ¿Un sistema directo como es nuestro, digamos, o un sistema indirecto más aproximado como es el sistema norteamericano? No veo quién me está haciendo la pregunta. Ah, hay un libro del año 1952 del premio Nobel más joven de la historia que se llamaba Kenneth Joseph Arrow. El libro se llamaba Elección Social y Valores Individuales. ¿Y sabes lo que te dice? Que la democracia es puro cuento. Porque aun cuando todos los agentes tuvieran preferencias consistentes, eso no te asegura que el resultado en el agregado sea bueno. Con lo cual, digamos, o sea, no sé cuál es el mejor sistema, ¿sí? Pero está claro que la democracia no es ninguna panacea. Y, digamos, y te vas a encontrar con situaciones como la que ha tenido Argentina, que, digamos, en base a una democracia creada con criterios populistas, podríamos haber derivado en una solución colectivista. Javier Milei, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Se te va a ver.